Hola, ¿cómo estás? Estoy este domingo compartiendo este mensaje, esperando que tengan una feliz Navidad. Ah, no hay duda de que usted y muchos han sido invitados a alguna inauguración, en donde les dicen se va a inaugurar o la inauguración de presidentes o de gobernadores o de personas importantes, y uno es invitado a eso, y los que son invitados pues tienen un lugar especial y son personas muy importantes. En sí, en Isaías 9 del 2 al 7, estás invitado al reinado del Mesías, estás invitado al reinado del Mesías. En sí, este pasaje lo podemos ver en el Mesías de Handel, que él en dos o tres cantos muestra cómo, cómo es el reinado y el carácter del Mesías. Y hoy quiero que veamos este pasaje de Isaías 9 del 2 al 7, en donde estás invitado al reinado del Mesías. Y dice así, Isaías 9 del 2 al 7. El pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Le aumentaste la gente y acrecentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Porque como en el día de Madián, tú has quebrado el yugo que cargaba la vara de su hombro y el cetro del que lo oprime. Todo calzado del que marcha con estruendo y el manto revolcado en sangre serán para quemar, pasto para el fuego. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el dominio estará sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su dominio y la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afirmarlo y fortalecerlo con derecho y con justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. En los versículos 2 y 3, estás invitado a la luz. Pueblo que andaba en tinieblas. Los habitantes de la región de Galilea se representaba como andando en tinieblas porque estaban lejos de la capital y del templo. Tenían pocos privilegios religiosos. Esto se ve representado en el Nuevo Testamento cuando Natanael pregunta: ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Y eso lo encuentran en Juan 1:46. Y en Juan 7:52, escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Si se siente lejos, no estás solo. Entonces, pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. En las Escrituras la luz no solo es emblema del entendimiento, sino de gozo, de regocijo y de liberación. Los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la idea de que la muerte, como una sustancia oscura o donde se está poniendo una sombra larga sobre la tierra que separa la luz, se ha encontrado en la situación de aunque ande en sombra de muerte, no temeré alguno. No hay duda que podemos sentir como el salmista, de que hay personas
especialmente en este tiempo de este COVID, han llegado a pasar por sombras de muerte, aún otros por diferentes otras razones han pasado por sombra de muerte, y podemos decir, y no temeré alguno. La luz les resplandeció. Cuando venimos a Cristo tenemos la luz. Somos la luz del mundo. La luz nos ha resplandecido. El himno siempre amanece, nos dice, suya es la aurora, suyo es el día. Todo perfecto Dios lo creó. Una alabanza siempre le vemos cada mañana al Creador. La luz del sol y la mañana es del Señor. Alabemos cada mañana la recreación de Dios de un nuevo día. Aumentaste la gente. El aumento del reino del Mesías viene a ser realidad. Acrecentaste la alegría. Tú nos has llenado de alegría. Tu gozo se ha incrementado en nosotros. Se alegrarán como en la siega. Un gozo como cuando se levanta la cosecha. Es un tiempo de fiesta, de gozo, de agradecimiento a Dios. Como se gozan cuando reparten el botín. También había gran gozo cuando el ejército regresaba de la batalla victoriosa. Hay un gran gozo cuando Cristo ha vencido el pecado y la muerte y está a tu alcance, está a nuestro alcance. Estás invitado a la luz. El ejemplo que puedo dar aquí es que cuando nosotros dejamos que el sol caiga en un lugar oscuro, entonces se puede ver las impurezas que hay. Así también Cristo muestra las impurezas, Él siendo luz, muestra las impurezas nuestras, en donde podemos llevar esas impurezas, llevar ese pecado delante de Él, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Estamos invitados a la luz para que entonces podamos tener esa seguridad. Pero también, como ejemplo, quiero dar la diferencia entre caminar con luz y sin ella. Si uno trata en la oscuridad de caminar, entonces si hay algún obstáculo no se da cuenta y tropieza. Pero cuando tenemos una lámpara, cuando tenemos una luz, podemos entonces caminar y no tropezar. Podemos fijarnos por dónde va. Aún cuando uno trata de hacer algunas cosas sin luz, es más difícil. Pero con la luz todo llega a ser mucho más fácil de enchufar algo, de hacer alguna labor, cuando podemos tener la luz allí. La aplicación a tu vida es, Cristo nos invita, te invita a poder caminar seguro en nuestra vida al ser guiado por la luz de Cristo. Él nos invita a que podamos caminar con Él en su luz en vez de nuestra oscuridad. Aproveche eso en esta semana que entra. También estás invitado al reinado de paz permanente. Vea los versículos 4 y 5. Como en el día de Madián. Cuando habla de los madianitas, les recuerda cómo Dios rescató al pueblo a través de Gedeón. Y si se acuerdan, con Gedeón, Dios no quiso un ejército grande, sino un ejército pequeño,
¿Por qué? Porque la liberación no fue logrado por fortaleza humana, sino fue una manifestación del poder de Dios. Muchas veces queremos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, cuando necesitamos recordar, como en el día de Madián, has quebrantado el yugo. El yugo indica opresión o tiranía. Cristo ha quebrado el yugo de opresión del pecado. Y podemos cada uno, tú puedes depender de que Él ha quebrantado ese yugo y no tienes que cargar con ese pecado, no tienes que cargar con los sentimientos de ese pecado en tu propia vida. La vara de su hombro, la vara del opresor, recuerda cómo se castigaba a los esclavos con vara. El cetro del que los oprime es prueba irrefutable de la presencia y del poder de Dios para hacer frente al que oprime. Calzado que marcha con estruendo. El tumulto y el ruido de la armadura de los soldados hacía que hubiera ese escándalo, ese estruendo, y el rugido se oía por doquier. Manto revolcado de sangre, la descripción del efecto acostumbrado de guerra. Serán para quemar. Las botas guerreras y la ropa teñida de sangre serán arrojadas al fuego, porque es como el pasto para el fuego. Ya no habrá guerra, habrá paz. Estás invitado al reinado de paz permanente. Para ejemplificar esto, a un pintor se le pidió pintar un cuadro que representaba la paz y la gente pensaba que iba a ser algo pacífico, algo muy, y él en vez de pintar eso, pintó una tormenta tremenda. Pero ahí metido entre la tormenta estaba un pajarito cuidando una pajarita cuidando de sus pajaritos y fijándose en ellos. Y entonces ahí se nota la paz en medio de la tempestad. Otra persona que llegó a tener ejemplo de esa paz es Betsabé. ¿Okay? Betsabé, ella estaba en lo suyo, lavándose, bañándose, porque estaba haciendo el rito de quitar esas impurezas. Y en ese momento entonces David se fija en ella, llega a concebir un bebé, pero fijémonos, muchas veces hablamos de David y cómo él lloró, después ya no, pero fíjese en Betsabé. Betsabé tuvo que perder a su esposo, fue viuda, ¿okay? Y no solamente fue viuda, sino también perdió a ese hijito que llegó a concebir. El dolor de una madre, el dolor de una esposa, de que lo podemos ver hoy en día, ella lo pasó en ese entonces, en ese tiempo, y aún a través de todo eso, pudo tener paz para poder aún seguir los consejos de Natán, de poder entonces hacer lo que Natán le había pedido hacer y poder llevar a cabo cuando llega nacer Salomón,
y después de eso seguir los consejos de Natán, ella mostró la paz que tuvo aún en medio de todo el tumulto que le pasó en su vida. Y así entonces ella es una que está escrita en la genealogía de Mateo, en donde Salomón, hijo de David, pero es por Betsabé. Ahora también la aplicación en nuestra vida es: en medio de las tormentas de la vida, viva la paz que Cristo quiere darle en esta semana. En medio de las tormentas que van a venir y las tormentas por las cuales estás pasando, viva en la paz de Cristo. En los versículos 6 y 7 vemos el carácter y la difusión de su reino. Un niño nos es nacido, ha nacido el Mesías tanto esperado. Un hijo nos es dado, un hijo que crece en medio de la oscuridad, poniendo la mirada y la esperanza sobre el Hijo. El dominio será sobre su hombro, él será rey, sobre él depende su gobierno. Dios Padre no tenía un plan B, era solamente sobre él. Se llamará, su nombre nos muestra su carácter. Admirable consejero, la distinción del Mesías como uno que se ha separado del curso de eventos ordinarios, uno extraordinario, y como uno que da consejo a los de la categoría más alta. Dios fuerte, el Mesías es Dios, como en Juan 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. También lo puedes ver en Romanos 9:5, Primera de Juan 5:20, Primera Timoteo 3:16 y en Hebreos 1:8. Padre eterno, el que habita para siempre, el Padre de la edad eterna, reinará sobre ellos y los bendecirá para siempre, a diferencia de un gobernante. Príncipe de paz. La tendencia de su administración es de restaurar y generar una paz perpetua. Su dominio y la paz no tendrá fin. El reino de Dios es uno en donde la paz predomina. Para afirmarlo y fortalecerlo, sostener, confirmar y establecerlo, hacerlo firme, poner un fundamento firme, con derecho y con justicia, bajo una administración que será justo y recto, desde ahora y para siempre. No tendrá fin. El celo del Señor de los ejércitos, el ardor del Señor muestra la intensidad que Yahvé desea llevar a cabo su propósito. Hará esto, no hay duda que lo hará. La aplicación dependa del carácter de Cristo en tu vida. Y para concluir, quiero leer la historia del bastón navideño. Un señor quien confeccionaba y vendía dulces en Indiana quería hacer un dulce que recordara a las personas la razón verdadera de la Navidad. Así es que se inventó el bastón de caramelo navideño para incorporar varios símbolos del nacimiento, el ministerio y la muerte de Cristo Jesús. Empezó con un bastoncito de caramelo duro, de color blanco puro. El blanco simboliza el nacimiento de Jesús de una virgen y su naturaleza pura. El caramelo duro simboliza que Cristo es la roca sólida, quien es el fundamento de la iglesia y también representa la firmeza de las promesas de Dios. El confeccionista hizo el caramelo en forma de J para representar el precioso nombre de Jesús, quien vino al mundo como Salvador. También puede representar el bastón
del buen pastor, con el cual alcanza y reclama las ovejas caídas que se han descarriado. Pensaba el confeccionista que su caramelo le estaba quedando un poco muy simple y decidió ponerle rayas rojas. Él usó 3 rayas pequeñas para representar las llagas del azotamiento que recibió Jesús. La raya larga, roja, representa la sangre derramada por Cristo en la cruz, para que nosotros pudiéramos tener la promesa de vida eterna. Estás invitado al reinado del Mesías, porque Cristo ha pagado el precio y uno puede tener entrada directa para con Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de acercarnos a ti y poder ver tu obra. Que en todo, Señor, podamos ser guiados por la luz tuya. Poder en medio de problemas, en medio de dificultades, experimentar la paz que solamente tú puedes dar, que sobrepasa todo entendimiento. Y Señor, que podamos nosotros llegar a entender el carácter y la difusión del reino del Mesías y del reinado que has dado al reino a tu reino. Esto, Señor, te lo pido, que en esta semana podamos nosotros saborear la realidad, la verdad de lo que es la Navidad. Esto, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén.